Gracias, Yulisa Cepede, gracias a los amables oyentes de la Z101, los amables compañeros aquí presentes del gobierno de la tarde. Miren, el presidente Danilo Medina, a su llegada al poder, presentó como meta, una de sus principales metas, la generación de por lo menos 100,000 empleos formales cada año durante sus periodos de gobierno. Es decir, una meta de generar 400,000 empleos en su primer periodo y luego en su segundo periodo 400,000 empleos más. Esa meta se cumplió porque la generación de empleos formales en el país promedió alrededor de 110, 115, 105,000 todos los años, perdón. Yo siempre hacía críticas aquí porque decía que un porcentaje de esos empleos formales era empleos en el Estado, por lo tanto era una parte que no se tornaba productivo, es decir, el 29, 28% de los empleos formales que se venían creando todos los años eran del Estado y el otro 70, 72%, 73% eran empleos formales generados por el sector privado. Quiere decir que el sector privado estaba generando cada año alrededor de, qué sé yo, de 70,000, 75,000 empleos formales. Bueno eso, porque eso quiere decir que como quiera estaba creciendo la tasa de oferta de empleos, reduciéndose la tasa de desempleo. Aparte de los empleos informales que venían creándose también a un ritmo de alrededor de un 15% de todos los empleos que se venían creando de acuerdo con informaciones del Banco Central. Aún así, la informalidad en el país estaba en alrededor de un 52%, la formalidad alrededor de un 48%. En cuanto al mercado laboral, no a la actividad económica. Entonces se venía cumpliendo esa meta, aunque con la crítica de la parte que tiene que ver con los empleos en el Estado, porque esos empleos, repito, no necesariamente son empleos productivos. Si tú pones ahí empleos nuevos de guardias, de policía, de maestros, de médicos, bueno, muy bien. Tal vez de los poderes del Estado, el Poder Judicial, entonces, muy bien. Pero cuando son empleos de tipo administrativo, tú simplemente dices, bueno, son empleos, pueden ser importantes, pero no son empleos necesariamente respondiendo al crecimiento de la productividad nacional o a una demanda de la economía en sí misma para tener más empleos. Pero como quiera es positivo. Lo digo porque esa meta era una meta difícil que se venía logrando gracias a este dinamismo y crecimiento constante de la economía. No hay que olvidar que en los últimos 8 años el promedio del crecimiento de la economía estuvo por encima del 6% anual. El presidente electo, Luis Abinader, incluso fue más allá en su propuesta de gobierno al anunciar que su meta no va a ser de crear 100,000 empleos anual, sino 150,000 empleos anual. Es decir, 600,000 empleos en 4 años. Una meta positiva, y qué bueno que haya sido una meta superior a la meta que se trazó el gobernante anterior, porque eso implica entonces que bueno, vamos a seguir avanzando. Pero, señores, al analizar la situación actual, vemos que en los últimos 8 años, de acuerdo con las estadísticas del propio Banco Central, en los últimos 7 años y medio, aquí se generaron entre formales e informales más de 850,000 empleos. En los últimos 8 años, 850,000 empleos, más o menos, un poquito más. Estoy hablando ya así sin ponerlo con exactitud, pero por ahí anda la cosa. Y en los últimos 3 meses, aquí se han perdido más de 850,000 empleos de la formalidad. O sea, fíjense cómo la crisis sanitaria y luego económica provocada por el COVID-19 ha echado a la borda, ha deshecho por completo el logro de haber venido generando poquito más de 100,000 empleos cada año en casi una década, en los últimos 8 años. De ahí lo peligroso de tener cuidado con lo que en la adelante se haga para no seguir destruyendo tejido productivo. Que por ahí es que voy. Entonces, fíjense cómo esta situación, señores, ha acabado con la oferta de empleos. Luego veremos cuántos de esos trabajadores que están suspendidos todavía, la última vez que hizo referencia el propio gobierno a través del Ministerio de Hacienda habló de 858,000 trabajadores suspendidos. Trabajadores formales
del sector privado, no del sector público, porque en el sector público no ha habido desempleo. Trabajadores formales del sector privado, eso es más de la mitad de la oferta laboral formal del sector privado. En 4 meses, vamos a decir, no en 3, en 4 meses, del 16 de marzo, que fue cuando se celebraron las elecciones municipales, al 16 de julio, que es hoy, hace 4 meses justamente, que nosotros estamos viendo un deterioro en nuestra economía por la parálisis. Yo le digo a algunas personas, amigos, que me dicen, mira, concha, le tengo problemas en el trabajo. Gente que tiene empleo porque están en sectores donde no ha habido desempleo. Trabajan en supermercados, que trabajan en algunas industrias, que trabajan en el sector financiero, concha, mira, que es una situación, estoy incómodo con el trabajo. Y yo lo que le estoy aconsejando a todo el mundo, mire, mi hermano, si usted tiene un empleo formal actualmente, aunque sea ganando sueldo mínimo y todavía usted está trabajando, cójalo suave, cójalo suavecito. Porque lo primero es que usted es de los dichosos que tiene empleo, y si usted pierde su empleo, muy difícilmente usted va a conseguir un trabajo en el sector privado, por lo menos en los próximos meses. Vamos a ver a partir del año 2021. Entonces, el que tiene un empleito actualmente, aunque sea ganando sueldo mínimo, y está trabajando, que lo coja con calma. Que si tiene algún tipo de dificultad con el jefe o con algún compañero de trabajo, que respire profundo, que se muerda los labios y que luego vaya al baño y pegue un grito en el baño donde nadie lo oiga. Pero no pierda el control para que no pierda su empleo, porque ahora mismo es difícil reinsertarse en el mercado laboral por la situación que se está viviendo. Entonces, quiero mezclar esto con el anuncio ya oficial de que obviamente cuando se apruebe el estado de emergencia va a haber toque de queda. Las autoridades del gobierno, de este gobierno y del gobierno que viene, tienen que pensar bien en qué tipo de horario van a establecer en el toque de queda, para no afectar lo poco que tenemos de empleos formales que todavía están activos. Tienen que hacer una identificación previa de en qué horarios y en qué circunstancias, en qué condiciones es que estamos viendo aglomeración de personas que pudieran estar provocando el aumento de la cantidad de contagios en el país. Eso no se puede hacer simplemente porque, bueno, señores, hay un toque de queda a partir de las 5, a partir de las 6, de lunes a viernes, de lunes a sábado, de lunes a domingo. O sea, no. Analicen bien dónde es que está el riesgo, dónde es que está el problema, para entonces enfocarse en esos horarios o en esos días. Yo por eso decía al principio del programa, decía, bueno, si fuera yo el presidente, yo metiera un toque de queda a partir de las 8 de la noche, de lunes a viernes, y el domingo pongo un toque de queda de 24 horas, por lo menos durante un mes. A ver más o menos cómo marcha la cosa. ¿Por qué? Porque el domingo que está saliendo la gente a la calle, claro, yo lo estoy diciendo de una manera perceptiva. Yo percibo que la mayor aglomeración de personas se está dando los domingos en esos balnearios, en esos sitios, en esos bares, en esos negocios. Y en las noches en determinados negocios también. Colmados, colmadones, restaurantes, algunos de ellos que son bares y restaurantes al mismo tiempo. Entonces, atento que son restaurantes, entonces también meten de todo. Y entonces hay aglomeración o lo que usted quiera. Pero ¿en qué horario? ¿En qué horario se está produciendo eso? ¿En qué horarios es que tenemos mayor riesgo de contagio? Y entonces, ¿qué horario es el que le vamos a meter mano cuando pongamos el toque de queda? Y no hacerlo simplemente para decir que pusimos un toque de queda. Con un horario. Entonces, luego está el otro elemento. El de los permisos especiales. ¿Cuántas personas van a recibir permisos especiales para entonces poder circular durante el toque de queda? Que entonces se torna entonces una violación como quiera. Pero aparte de eso, está el otro tema con relación a los horarios. De propuesta de que sean horarios a 3 de la tarde, a partir de las 2 de la tarde, a partir de la 1 de la tarde. Eso no solo va a afectar al sector productivo, sino que, como dijo Milagros hace un rato, eso también te va a provocar mayor aglomeración de personas en los sitios donde hay formalidad, pero que ofrecen servicio. Por eso los bancos se llenaban. Por eso los supermercados se llenaban, porque cerraban a las 12 del día. Entonces el banco estaba abriendo a las 9 de la mañana y cerraba a las 12 del día. 3 horas tú tenías para ir a hacer una operación financiera. Entonces, en el Banco del Estado, donde al mismo tiempo el gobierno estaba entregando o sigue entregando ayuda económica de tipo social, y en los mismos supermercados donde el gobierno también entrega ayuda económica de tipo social, pero a través de la tarjeta Solidaridad, donde la gente lo que hace es que recibe en especie el dinero que se le está acreditando. Pues entonces, si tú tienes un horario más recortado, va a haber una mayor aglomeración de gente, va a ser peor. Entonces,
analicen eso, autoridades, ahora en frío, ahora con más tranquilidad, ahora que no hay campaña política, ahora que no hay presión de la campaña política y que no hay riesgo de costo político, porque ya el costo político se pagó, ya se pagó y se cobró el costo político para los partidos políticos. El que ganó y el que perdió, que es el que más está pagando. Entonces, ¿para qué? Para tomar en consideración las medidas que estén enfocadas precisamente en las áreas donde se pueda obtener un resultado distinto al que hemos tenido. Y para que no incurramos nosotros como Estado, nuestras autoridades, en violación de esas propias medidas. Porque si incurrimos en la violación de esas propias medidas, entonces vamos a seguir en lo mismo. Y hay que mencionar eso porque la clase política fue la que provocó la mayor aglomeración antes de las elecciones. Aquí lo habíamos dicho, el día de las elecciones no va a haber aglomeración, señores. El día de las elecciones todo el mundo va a votar con mascarilla, nadie va a ir sin mascarilla. Es el día antes de las elecciones, 2, 3, 4, 5 días antes de las elecciones, donde todo el mundo salió en caravana, todos los partidos, incluyendo el partido de gobierno, incluyendo al presidente de la República. O sea, todo el mundo violó todo. Y eso entonces lo estamos viendo ahora, porque no lo podemos llamar engaño. Las elecciones fueron el día 5, hoy estamos 16, hace 10 días. O menos, bueno, sí, 10 días, 11 días. Y ese virus incuba y muta en los primeros 14 días. O sea, lo que estamos viendo es reflejo de los días anteriores a las elecciones, no del día de las elecciones. Exactamente. Entonces, tomar en cuenta que hemos perdido 850,000 empleos en 4 meses que nos tomaron 8 años para generarlos. Luego que hemos tenido ahora un aumento de los casos de contagio del COVID-19 que nos ha obligado a paralizar las fases de apertura y al mismo tiempo nos ha obligado a solicitar un nuevo estado de emergencia. Entonces, ¿en qué fallamos cuando teníamos el estado de emergencia? ¿En qué fallamos cuando se inició y se puso en ejecución esa cuarentena? Para que entonces ahora tengamos que darle para atrás, aplicando entonces medidas similares, pero que no pueden ser las mismas. Tenemos que identificar cuáles son las áreas donde podemos enfocarnos para enfrentar de manera efectiva la intención de paralizar o de desacelerar el aumento de los casos de COVID-19. La otra parte es enfocarnos también en identificar cuáles son las medidas que han de tomarse para tratar de que las personas que se nos van enfermando se vayan recuperando rápidamente. Y para eso es necesario identificar y hacer mucho más expedita, mucho más rápida, mucho más ágil la posibilidad de hacerse la prueba PCR y luego la posibilidad de mantenerse en tratamiento, en aislamiento, para que entonces la gente que se nos está enfermando también se mejore y se recupere rápido, para que no pase lo que está pasando ahora, que tenemos un aumento de los casos activos por encima de la cantidad de casos de personas recuperadas.